Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, profesora. Hola, Buenas hola, hola. tardes. ¿Cómo están por allá? Bien, supongo, ¿cierto? Bien, gracias. Un poco de Ya, frío, pero normal. ya, qué bueno, don Cristian, que está bien. Los demás, señora Vitalia, Lorena, Rosa, Hola, buenas Carlos. tardes, profesora. Buenas Hola, tardes, profesora, profesora. buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ya, bienvenido entonces a esta nueva clase de ciencias. ¿Les llegó la guía que les envié? Sí, Ya, sí, muy sí bien. lo yo. Esa guía la vamos a trabajar hoy día. Yo la voy a ir, vamos a ir leyendo, voy a ir explicando, ¿cierto? Y luego respondemos las preguntas que aparecen al final. ¿Ya? Listo. Entonces hablamos de reproducción sexual porque es un tema que aparece bastante igual en las pruebas. Siempre hay una que otra preguntita con respecto a la reproducción. Algunos conceptos claves que vamos a ver hoy día con respecto a este tema. Y vamos a comenzar hablando de esta reproducción sexual. Hablamos de reproducción sexual cuando hay dos individuos, macho y hembra, porque la reproducción sexual no se da solamente en los seres humanos, sino que en los animales, en las plantas, en todos los seres vivos donde hay un macho y una hembra, es cuando ocurre la reproducción sexual. Y obviamente esta reproducción sexual me permite la variabilidad y la diversidad de organismos que pueden haber dentro de una especie o dentro de diferentes especies. ¿Ya? Ahora, cuando ocurre esta reproducción sexual, hablamos de que intervienen células especializadas en esta reproducción. En el caso de los animales, hablamos de la reproducción sexual en donde interviene estas células que son el óvulo y el espermatozoide, que son células reproductoras, también llamadas gametos. Células reproductoras, ¿ya? La célula masculina, obviamente, que es la que proviene del macho, y la célula femenina de la hembra, ¿cierto? Entonces, en la reproducción sexual siempre van a participar dos individuos de distinto sexo. Y la unión de estos gametos, me dice la guía, forma una nueva célula, la que al desarrollarse dará origen a un nuevo individuo de la especie con la capacidad de crecer y, al igual que sus padres, también reproducirse. Esa es una de las características de los seres vivos. Primero, nace, crece, se desarrolla, se reproduce y muere. Todos los seres vivos cumplen las mismas características, tienen las mismas características. Ahora, con respecto a las características de los gametos dijimos que son las células sexuales o células reproductoras. Aquí tengo el óvulo y el espermatozoide. Decimos que el gameto masculino o el espermatozoide tiene tiene información genética proveniente del padre, ¿cierto? Y la célula femenina o gameto femenino tiene la información genética proveniente de la madre. Ahora, cuando se juntan estas dos células, es que esa información genética se mezcla, razón por la cual los hijos nacemos con rasgos tanto del papá o de la mamá. A veces algunos se parecen más a los papás, por ejemplo, por decir algo, quiere decir que esos rasgos paternos eran dominantes con respecto a los rasgos maternos. ¿Ya? Y lo mismo ocurre con el gameto femenino, ¿cierto? Eh, Cuando se unen, dijimos, se forma el nuevo ser y este ser que contiene una dotación genética entera, porque el espermatozoide le aportó 23 cromosomas, el óvulo le aporta 23 cromosomas y al fusionarse, al unirse estas dos células, da origen a un nuevo individuo que va a tener 46 cromosomas y de esa manera se perpetúa la especie, en este caso la especie humana, porque recordemos que nosotros los seres humanos tenemos 46 cromosomas en el núcleo de nuestras células, ¿ya? ¿Qué más dice? Así como la información o el ADN, ¿cierto? Se transmite
siempre de una generación a otra. ¿Y cómo se va transmitiendo este ADN? Precisamente a través de estas dos células reproductoras, a través del óvulo y del espermatozoide. Recordemos que en el núcleo de cada una de estas células está el ADN y al fusionarse el ADN, dijimos, se mezcla. Entonces, a través de la reproducción, los gametos transfieren esta información desde los padres a los hijos. Hablamos primero del gameto masculino, que es el óvulo, o sea, el espermatozoide, ¿cierto? Tiene algunas características propias de esta célula. Primero, su tamaño es muy menor con respecto a un óvulo. Los espermatozoides son muy pequeños y se caracterizan además porque tienen esta cola que también se llama flagelo. ¿Y para qué es la cola? Para desplazarse, ¿cierto? Para poder llegar al óvulo y fecundarlo. Fíjense que aquí en el dibujo se muestra que este espermatozoide tiene en su cuello, que es la porción media, tiene muchas mitocondrias. Si bien recordamos que la función de la mitocondria, que es uno de los organelos celulares, tiene como función aportar energía a la célula. Esa es una de sus funciones, ¿ya? El aporte de energía. Y obviamente el espermatozoide necesita tener mucha energía porque necesita desplazarse y como el espermatozoide es una célula microscópica, son kilómetros los que tiene que recorrer desde que sale del epidídimo hasta que llega a las trompas de falopio a fecundar al óvulo. Para nosotros son centímetros, ¿cierto? Pero para el espermatozoide son kilómetros. Necesita una buena cola para poder moverse y necesita tener hartas mitocondrias en su cuello, en su porción media, para tener la energía suficiente para poder llegar al óvulo. ¿Ya? Hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Alguna consulta? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, sí, se entiende, profesor. Ya, qué bueno. La idea era ojalá que vayan tomando notitas, vayan anotando algunos conceptos, o si tienen la guía impresa, van destacando algo, van resaltando alguna información, porque va a ser más fácil así repasarla y estudiarla. Hablamos entonces del gameto femenino o óvulo, u óvulo. Este óvulo también posee 23 cromosomas, igual que el espermatozoide, dijimos que tenía 23 cada uno, porque cuando se juntan, el nuevo individuo nace con 46. Tanto el óvulo como el espermio son células haploides. Haploides quiere decir, recordemos lo que vimos en la clase pasada, que tiene 23 cromosomas. Se simboliza con la letra N. Los gametos femeninos, llamados óvulos, se distinguen por lo siguiente. Primero, el tamaño es mucho mayor que con respecto al espermatozoide. Aquí tenemos una relación más o menos estimativa, ¿cierto?, de el tamaño del óvulo y el tamaño del espermatozoide. Aquí en realidad el espermio está muy grande en este dibujo. Debió ser más chiquitito. Ahora, el óvulo almacena una gran cantidad de nutrientes para el nuevo ser. Esa es otra característica de este óvulo. Aunque son distintos, ambos gametos están especializados en la función reproductiva. Fíjense que el espermatozoide lo único que aporta al nuevo individuo es el ADN proveniente del padre. En cambio, el óvulo, además de aportar el ADN proveniente de la madre, el óvulo le da nutrientes al nuevo ser. Los primeros días, las primeras semanas de vida de este nuevo, del embrión, cuando recién se está formando, tiene que nutrirse. ¿Y de dónde saca nutrientes? Precisamente del óvulo. Siempre el óvulo el que está aportando nutrientes, ¿ya? Hasta que empieza a crecer el embrión, se forma el feto, se forma el cordón umbilical y ya la mamá definitivamente es la que alimenta al bebé a través del cordón. Pero antes de que se forme el cordón, el óvulo es el que tiene que nutrirlo.
¿Ya? Hablamos de la fecundación. La fecundación, yo sé que ustedes conocen este concepto, es la unión de los gametos masculino y femenino, dando origen a un nuevo ser que contiene 46 cromosomas, ¿cierto? Es decir, se va a transformar de haploide, pasó a ser diploide, porque recordemos que el óvulo tenía 23 cromosomas, el espermatozoide tiene 23 cromosomas, cuando se juntan se forma un nuevo individuo con 46 cromosomas. Y esto de tener 46 cromosomas se le dice que es diploide. Diploide se simboliza con 2N. O sea, el 23 lo multiplico por 2, me quedan 46. En este proceso, el hombre libera los espermatozoides en la vagina de la mujer, ¿cierto? Estos gametos logran desplazarse por los movimientos de su flagelo o cola. El hombre libera alrededor de 300 millones de espermatozoides, pero solo un número reducido logra ingresar a las trompas de falopio. Y aún más, en el encuentro con el gameto femenino, también llamado óvulo, es solamente un espermatozoide el que puede penetrar la membrana que rodea al óvulo y así dar origen a la célula llamada cigoto. ¿Dónde ocurre esta fecundación? En las trompas de falopio. Fíjense que de esta cantidad impresionante de espermatozoides que se liberan en cada eyaculación, que decimos que uno solo logra fecundar, aquí alrededor del óvulo se produce una reacción química que hace que si uno de los espermios toca esta porción del óvulo, se ocurre una reacción química que puede entrar. ¿Ya? Siempre va a haber uno que llegue primero, nunca llegan dos a la vez, aunque sea una milésima de segundo, siempre va a ser uno que llegue primero, y ese es el que logra fecundar. Los demás quedan afuera, no logran fecundar, a menos que hubiese otro óvulo disponible. Pero en condiciones normales, la mujer libera un óvulo cada mes. Cuando son fertilizaciones asistidas, ahí la ovulación es mayor, ¿cierto? Generalmente en fertilizaciones asistidas, la mujer libera más de 2, 3, hasta 5 óvulos y eso puede generar embarazos múltiples, porque siempre va a haber espermatozoides. Lo que va a faltar son óvulos. Ya, seguimos. Importante recordar que la fecundación ocurre solamente en un lugar del aparato reproductor femenino, que es la trompa de falopio, también llamada oviducto. Ahí es donde se unen el óvulo y el espermatozoide. En ningún otro lado del aparato reproductor femenino, solamente ahí. Los sistemas reproductivos en la reproducción humana. ¿De qué se trata esto? Vamos a ver las partes y las funciones de cada uno de estos dos aparatos. Entonces, dice, para conocer el importante proceso de la reproducción humana, es imprescindible familiarizarnos con los sistemas reproductores femenino y masculino, con sus estructuras y con sus funciones. Con respecto al aparato reproductor femenino, vamos a decir lo siguiente. Está formado por varias estructuras, entre ellas ovarios, trompas de falopio, el útero y la vagina, que son las más representativos. El gameto femenino, también llamado óvulo, es el que transmite al futuro ser la información genética de su madre, ¿cierto? Eso ya lo comentamos. Vamos a hablar un poquito con respecto a cada una de estas estructuras que forman el aparato reproductor femenino. Los ovarios que se forman, o sea, que están aquí y que contienen a los óvulos, están uno a cada lado del útero, están conectados, no están flotando. Y fíjense que estos ovarios que permiten la posibilidad de que se formen los óvulos van liberando un óvulo cada mes. Los óvulos van madurando y a medida que maduran van avanzando hacia la trompa de falopio. Una vez que el óvulo está maduro, sale del ovario y la trompa de falopio como que lo succiona. ¿Y lo succiona para qué? Porque lo lleva, va rodando el óvulo
y espera aquí pacientemente en esta sección media de la trompa de falopio, a que llegue el espermatozoide. Entonces, los ovarios son dos pequeños órganos casi del tamaño de una almendra, fíjense que son muy chiquititos, en la cavidad abdominal de la mujer. Su función es producir un óvulo o gameto femenino cada 28 días aproximadamente. Los ovarios producen y liberan hormonas denominadas estrógenos y progesterona. Las hormonas femeninas, ¿cierto? El estrógeno y la progesterona tienen que ver con todo lo que le pasa a la mujer dentro de su vida reproductiva. Los estrógenos son los que determinan las características sexuales secundarias de la mujer. Por ejemplo, todo lo que vivimos cuando pasamos de niñas a adolescentes. Hubo un cambio de voz, no tan evidente como en el caso de los varones, pero es un hecho que no tenemos la misma voz que teníamos cuando éramos niñitas. Hay un ensanchamiento de caderas, bien paulatino, ¿cierto? Comienza el desarrollo de las glándulas mamarias, llega la primera menstruación, aparecen los vellos, ¿cierto? En el bigotito, en las piernas, en las axilas, el vello púbico. Esas son características sexuales secundarias. Y con todo eso tiene que ver los estrógenos. Además, el estrógeno se encarga de la mantención del embarazo al momento en que la mujer queda embarazada. En cambio, la progesterona tiene como función aumentar la cantidad de flujo sanguíneo en el endometrio uterino al momento sobre todo eso se requiere al momento de un embarazo. Así, una vez que el óvulo es liberado, ¿cierto? Si llega a ser fecundado, las paredes internas del útero podrán albergar a este nuevo individuo durante su desarrollo. ¿Por qué? Porque resulta que cuando hay embarazo, cuando hay fecundación, el óvulo fecundado empieza a rodar, sale de la trompa y se incrusta, se mete aquí en esta parte del útero que se llama endometrio, que es la primera capa, y ese endometrio sirve también para nutrir al embrión las primeras semanas, ¿ya? Junto como lo hace el óvulo. ¿Ya? ¿Cómo vamos hasta aquí? Bien, profesora. Ya, qué bueno. Cualquier cosita que ustedes no entiendan, hasta hay algún concepto que yo diga o alguna explicación que haya que hacerla de nuevo, me van diciendo. Me interrumpen nomás, no hay ningún problema. Ya, seguimos con las trompas de falopio. También dijimos que se llaman oviductos. Son dos conductos, ¿cierto?, que se extienden desde cada ovario hasta el útero. La función de esta trompa de falopio es precisamente conducir al óvulo desde el ovario hasta el útero. Y además en ellas el espermatozoide se encuentra con el óvulo, fusionándose en el proceso de fecundación. Cuando hablamos de la unión de estas dos células reproductoras, es que hablamos de fecundación. Esa es la principal función de las trompas de falopio. Además de conectar el óvulo el útero con las trompas, sí, bien digo, con el ovario, me permite, ¿cierto?, este proceso tan importante que es la fecundación. Y esta fecundación, estimados, es pregunta de prueba, ¿ya? Vamos a ver algunas preguntas que yo puse aquí, que saqué de pruebas anteriores. Hablamos del útero. Este útero es un órgano con paredes muy elásticas y de hecho lo comprobamos. Todas las que hemos sido mamás, ¿cierto? El bebé, el feto, se desarrolla dentro del útero. Y acuérdense cómo teníamos la guatita de gran
Volví, volví. Oh, sí, me pasa esto con el computador, pero ya se va, ya lo voy a solucionar. ¿Están ahí? Sí, profe. Sí, Ya, profesora. ya, vale. Ya tengo que esperar que don Alcides me habilite como para poder compartir. Lo vamos a llamar. Vamos a esperar un momento que don Alcides me habilite nuevamente. Ahora sí. Ya, vamos a compartir nuevamente. Ahí está. Compartir. Ya. Estábamos en, 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 ¿en qué parte íbamos? El útero. En el útero. Muy bien. Ya, yo estaba diciendo tan graciosamente que el útero tiene paredes muy elásticas. De hecho, lo comprobamos, decía yo, cuando estábamos embarazadas, que la guatita se agranda mucho, ¿cierto? Imagínense cuando son trillizos o más, cómo se agranda ese útero, ¿ya? Cómo se estiran esas membranas, cómo se estira. Por eso dice que está formado por fibras musculares muy elásticas. Y una vez que el bebé nace, ese útero tiene que volver a la normalidad. Y el tamaño del útero normalmente es así, como un puño. Entonces, razón por la cual la mujer necesita tener un periodo de cuarentena y no tener una relación sexual después de su embarazo, porque por dentro está todo alborotado. Uno, las hormonas están alborotadas, hormonas femeninas, estrógeno y progesterona. Lo otro es que el cuerpo está también desordenado. De hecho, el útero queda muy flácido, es como un globo cuando está mucho tiempo inflado. ¿Qué le pasa? Y si le saco el aire, queda así, ¿cierto? Todo, todo suelto. Y de a poquito tiene que volver a su condición normal. Por eso es el periodo de cuarentena. Así que a respetar ese periodo, porque además suele ocurrir que cuando no se respeta, la mujer queda embarazada nuevamente porque, insisto, las hormonas juegan una mala pasada ahí. Entonces, el útero es hueco, tiene el tamaño y la forma de una pera invertida, se ubica en la parte inferior del vientre de la mujer. El útero está formado por tres capas. La interna se llama endometrio, que cada mes se cubre con una cantidad extra de vasos sanguíneos para asegurar la nutrición del nuevo ser que se albergará ahí, ¿cierto? Tiene otra capa intermedia formada por músculos lisos y finalmente la capa externa que está formada por tejidos muy elásticos. Ya, esas partes son las principales que vamos a mencionar con respecto al aparato reproductor femenino, que son las que más aparecen en la prueba si es que aparece este tema. Nos vamos al aparato reproductor masculino. Tenemos hartas partes, todas tienen una función específica, ¿cierto? Todas tienen una importante función que cumplir. En los seres humanos dice aquí el hombre produce los gametos masculinos, ¿cómo se llaman? Espermatozoides.
los cuales se encargan de transmitir al nuevo ser la información genética que proviene del lado paterno. Las estructuras más importantes que conforman el sistema reproductor masculino, aquí tenemos los testículos, el epidídimo, conductos deferentes, la uretra, vesículas seminales, la próstata y el pene. Ya, vamos a ir viendo de a poco y luego vamos a volver a este esquema. Una vez que ya tengamos todos los conductos listos, vamos a volver al esquema para ver y seguir la ruta del espermatozoide. Vamos a hablar de los testículos, acá. Estos testículos son los órganos reproductores, ¿cierto? Tienen la función de producir espermatozoides. Ahora, cuando los espermatozoides maduran, o sea, cuando hay harta producción de espermatozoides en los testículos, estos se alojan, salen del testículo y se alojan en esta parte superior que se llama epidídimo. Y ahí en el epidídimo están listos para ser eyaculados. Decimos que los testículos tienen la función de producción de espermatozoides. Se encuentran protegidos por un saco externo de piel llamada escroto. Los testículos también producen la hormona masculina llamada testosterona, la cual determina las características sexuales típicas del hombre. Y esa hormona masculina también se encarga de la producción de espermatozoides y también se encarga de los caracteres sexuales secundarios, o sea, los cambios que sufrieron los varones de niños a adolescentes, así como el estrógeno se encarga en las mujeres, en los varones es la testosterona. Ya, entonces se formaron los espermios en los testículos. Con respecto al epidídimo, ya dijimos que esta sección que está sobre el testículo tiene la forma de un largo tubo enrollado de casi 7 metros de largo, muy enrolladito. Está unido a los testículos y la función principal que tiene es almacenar temporalmente a los espermatozoides producidos en los tubos seminíferos para permitirles que adquieran movilidad. O sea, una vez que se formaron los espermatozoides en el testículo, como yo decía, se van y se almacenan aquí en el epidídimo. Y cuando el varón eyacula, los espermios salen del epidídimo, porque aquí son los que están maduros. Acá adentro se están formando, están madurando. El hombre eyaculó y salen los espermios del epidídimo. Los conductos deferentes son conductos por donde va pasando el espermio, ¿cierto? Por donde va a pasar finalmente el semen. Tienen como función transportar los gametos masculinos desde el testículo hacia otra estructura tubular denominada uretra. Aquí, la uretra va por dentro del pene, ¿cierto? Por la uretra, que es un conducto muy fino, va a pasar tanto orina como semen. La uretra está conectada también a la vejiga. Por esa razón es que a través del pene sale también la orina. Esta estructura tiene una doble función, como yo digo. Primero, es un conducto por el cual viajan los espermatozoides desde los conductos deferentes hasta el pene, para permitir su salida o la eyaculación. Y también la uretra es el conducto por el cual se elimina la orina. Las vesículas seminales son glándulas que van aportando a que se forme el semen, porque cuando hablamos de semen no solamente hablamos de espermio, sino que tiene otras sustancias. El semen es un líquido en el que nadan los espermatozoides. El semen, ¿qué cosas tiene? Contiene agua, nutrientes, azúcares que sirven como fuente de energía que permite el desplazamiento de los espermatozoides en busca del óvulo femenino. O sea, la vesícula me va a aportar una sustancia que ayuda a lubricar a los espermios para que se puedan mover y desplazar esta cantidad de kilómetros que tienen que recorrer. Finalmente, la próstata es una glándula que ayuda a nutrir a los espermatozoides, ayuda a su supervivencia, ¿ya? Para que logren llegar
al óvulo, para que logren llegar hasta las trompas de falopio y fecundar al óvulo. Ya, entonces vamos a volver al esquema que vimos arriba, aquí. ¿Cuál es la ruta que sigue este espermatozoide del que estamos hablando? Primero, decimos que aquí en el testículo se forman los espermios. Una vez que se formó, se van al epidídimo para que maduren bien, ¿cierto? Y cuando el varón eyacula, de aquí salen los espermios. Salen y se van por el conducto deferente, que es este. Suben, 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 y aquí se van a encontrar primero con la vesícula seminal. Y la vesícula seminal le va a aportar un líquido a estos espermatozoides, acuérdense la cantidad de millones que venían ahí, le va a aportar un líquido para lubricarlos, para que no se peguen y puedan moverse fácilmente. Sigue su recorrido por el conducto y se van a encontrar con la próstata. ¿La próstata qué hace? Me va a nutrir a los espermios, porque son kilómetros, es una célula, tiene que nutrirse, tiene que sacar nutrientes de algún lado y precisamente la próstata me ayuda a nutrirlos. Acuérdense que es un largo viaje, por lo tanto tienen que lubricarse y nutrirse para poder llegar en condiciones a fecundar al óvulo. Ya, una vez que pasó eso, se lubricaron, se nutrieron, siguen su recorrido a través de la uretra. Aquí empieza, aquí está la uretra, y esta uretra pasa a través del pene, ¿cierto? Y sale el semen. Cuando yo digo semen, aquí hay espermatozoides, hay una sustancia nutritiva y hay una sustancia que lubrica a los espermatozoides. Todo eso pasa al interior del cuerpo masculino. Aquí está la vejiga, y esta vejiga está conectada también, si ustedes se fijan aquí, a la uretra. Por lo tanto, a través de la uretra decimos que también sale la orina. Pero aquí hay una válvula que se cierra, por lo tanto, cada vez que va saliendo semen, la vejiga no elimina orina. O cada vez que está pasando la orina, no hay semen presente, ¿ya? Eso es el aparato reproductor masculino. ¿Qué podría preguntarme de aquí? La función del testículo, donde se ubican, y la función del epidídimo, en la que más aparece. En el epidídimo se almacenan los espermatozoides. En el testículo se forman los espermatozoides. ¿Qué más podrían preguntarme? La hormona masculina, la testosterona. Ya, seguimos. A continuación vienen unas actividades. Quiero saber si esta tenía, no tenía. Vienen unas preguntitas que yo saqué como yo les decía, de preguntas de pruebas anteriores, que las vamos a ver. Yo se las voy a ir dando, se las voy a dejar ahí. Ustedes las van a ir resolviendo, la 1 y la 2, y luego revisamos. ¿Ya? Les doy un par de minutos para que resuelvan. Es de todo lo que aparece en la guía.
Ya, ¿estamos listos? La número uno, ¿cómo se realiza el proceso de fecundación? A ver, ¿qué me dicen ustedes? El proceso de fecundación. ¿Cómo se realiza el proceso de fecundación? ¿Cuál me dicen ustedes que será la correcta? ¿Alguien la hizo? La C, profesora. Muy bien. Un espermatozoide ingresa al óvulo que sea liberado desde los ovarios. Eso es fecundación. Muy bien. Y la número dos, ¿cuál de las siguientes características es propia de la reproducción sexual? La Caracter- B. ¿Un solo progenitor? Dijimos que tenía que haber un macho y una hembra. Por lo tanto, hay dos. No es la B. Nos vamos por descarte si no la entendemos. Mira, la letra A dice generar individuos clones. Cada uno de nosotros tiene un clon, ¿sí o no? No, pues cierto. Ya, la letra D dice genera numerosa descendencia en poco tiempo. ¿En poco tiempo tenemos hijos? ¿O tenemos que esperar casi un año para tener un hijo? Tenemos que esperar casi un año. Sí, 9 meses de espera como mínimo, ¿cierto? Entonces, la que nos queda, así por descarte solamente, produce variabilidad genética. Yo lo dije hace un rato. ¿Por qué variabilidad genética? Porque siempre el óvulo y el espermio traen información genética diferente. Siempre del papá y de la mamá, pero es diferente. Por eso que yo soy diferente a mi hermana, físicamente, psicológicamente. Cada uno de nosotros es diferente al otro. Tenemos variabilidad genética. ¿Ya? Esa es la número dos. Ya. Ustedes hacen la número tres. ¿Dónde se produce normalmente la implantación del embrión? Implantación quiere decir que se queda ahí para poder crecer. En el útero, Muy bien, ¿cierto? Implantación del embrión. Ya hubo fecundación, el embrión necesita crecer y desarrollarse, y eso lo hace en el útero. Muy bien. Esta imagen aparece casi siempre en las pruebas. Aquí tengo el aparato reproductor femenino. Según la siguiente imagen, ¿con qué número se indica el lugar donde se produce la fecundación? ¿En qué número se ocurre la fecundación, chiquillos?
¿Quién me dice algo? ¿Nadie se la sabe? Es que si no me responden, yo no sé si no sé, es porque no se la saben o porque no quieren responder simplemente. Así que agradecería que alguien me dijera algo. ¿La sé, profe? Muy bien. Dijimos, ¿cierto? En las trompas de falopio, aquí ocurre la fecundación. Ya, 5 y 6, que serían las últimas. Les doy unos minutitos para que ustedes trabajen. Pero después me responden, sí, pues. Ah, la número 6 está repetida. Y la número 5 no mencioné yo el acrosoma. El acrosoma, estimados, es la cabeza del espermio. ¿Para qué le servirá la cabeza al espermio? La punta de la cabeza. No me refiero a lo que hay dentro de la cabeza, me refiero a la punta de la cabeza. ¿Para qué servirá? La B, para romper las barreras. Muy bien, para eso sirve el acrosoma. Voy a volver arriba a la imagen del espermatozoide. A ver, ¿dónde está? Aquí. Aquí tengo la cabeza del espermatozoide. Esto de aquí es el acrosoma. Y este acrosoma sirve para meterse aquí, para empujar, para romper esta barrera y lograr llegar acá. Solamente para eso. Aquí adentro, en esta parte cafecita que nosotros vemos, aquí está el ADN. Pero el acrosoma del que se habla solamente para romper las barreras. En el cuello había muchas mitocondrias que le dan energía. El flagelo le sirve para la movilidad. Ya. Entonces, con eso estamos listos con la número 5. La número 6 estaba repetida, ¿cierto? Características propias de la reproducción sexual. ¿Cuál era? La C, Muy bien, produce una variabilidad genética, o sea, que seamos todos diferentes. Esa es la gracia de la reproducción sexual, porque se junta la información que viene del espermatozoide, o sea, de la línea paterna, con la información que viene del óvulo, de la línea materna, y nacen individuos siempre diferentes, porque la información de un espermio nunca va a ser igual a la información del otro espermio. ¿Listo? Traen cosas similares como la línea paterna. Lamentablemente, lo similar que se pasa siempre de una generación a otra son las enfermedades genéticas. Lamentablemente. Por ejemplo, la miopía, algunos tipos de cáncer, la hemofilia, la diabetes, generalmente van pasando de una generación a otra. Y eso pasa esa información viene tanto en el óvulo como en el espermatozoide. Pero las características físicas, esas eh, son diferentes siempre de un espermio a otro o de un óvulo a otro. Ya. Estimados, ¿alguna consulta con respecto a la guía? ¿O quedó todo claro? por mi parte me quedó todo claro, profesora. Ya, muy bien. Ya. Entonces, quedamos hasta aquí. La próxima clase vamos a hacer solamente ensayos. La próxima clase hacemos ensayo, la clase siguiente, ensayo. ¿Ya? Para ir repasando nuevas preguntas. Lo que sí es importante que ustedes repasen en sus casas, se estudien las guías,
Si alguien tiene los textos, a estudiarse los textos, a ir reforzando de esa manera, ¿ya? Porque ya nos queda tan poquito que tengo que aprovechar cada momento para la lectura de esta materia, ¿cierto? ¿Cómo creen ustedes que están para la prueba? ¿Bien? Yo, profesora, he leído harto la guía. Las tengo todas Ya, imprimidas, así que las voy leyendo ya, así qué cuando bueno, van las clases. muy bien. Ya, y los demás, yo supongo que igual están bien. Hoy día tuvimos bajísima participación, hay poquita gente hoy día, lamentable, porque dijimos la semana pasada que las clases son esenciales, porque siempre hay cositas que van quedándose de la clase. Bueno, estimados, entonces nos vemos el próximo jueves, si Dios quiere, con un ensayo, ¿ya? Así que a repasar su materia. Que estén muy bien, que tengan buenas noches y que tengan buen fin de semana igual. Gracias, profe. Chao, gracias. Ya, chao, Chao. chao.